Ay, se ocupó la mesa repentinamente, Claro, Vicky, qué bueno. para hablar de cosas importantes, Sí, de esos hilos sí. invisibles que nos hacen y que no sabemos que nos hacen, necesitamos tener la mesa completa. Bueno, déjenme presentar. María Angélica Marmet Sí. y Graciela Ascona. Bienvenida. No Arjona, ¿Cómo le va? Ascona. Ascona. Que son integrantes del equipo directivo de la primera escuela de psicología social, doctor Enrique Pillón Rivière. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, Bien. están aquí en nuestra mesa a propósito de unas jornadas en homenaje al doctor Enrique Pillón Rivière, 115 años de su nacimiento, así que vamos a hablar de todo un poco. Sí, yo antes que eso, ¿sabés qué Sí. quiero preguntarles? Cualquiera, María Angélica, Graciela, ¿qué diferencia hay cuando uno habla de psicología social? Digo, ¿qué parte de la psicología toma, si es que toma alguna, y qué parte de la sociología toma? ¿Por qué psicología social? Ajá. Porque ahí está, te diría, el gran debate, además con la psicología en general. Ajá. Enrique Pillón Rivière fue un psiquiatra, un tipo muy reconocido en Argentina y también a nivel internacional, que empieza su práctica clínica, que empieza su práctica como psiquiatra digamos, empieza a ligar esa práctica con el psicoanálisis, que es, digamos, la teoría que en ese momento se desplegaba en el mundo. Es más, Pillón es uno de los introductores del psicoanálisis en Argentina. El tema es que es un tipo que va ligando, digamos, su práctica a una concepción filosófica, a una concepción de la historia, y entonces empieza a definir el marco del materialismo histórico y dialéctico como los fundamentos de su pensamiento. Y en ese marco es donde el psicoanálisis no le empieza a dar... No le cierra la ecuación. No le cierra por la decirlo ecuación. de una manera, sí. No le cierra la ecuación. No le daba cuenta de lo que pasaba. Claro. Había algo ahí que no estaba haciendo, Claro, que no estaba, entonces- no estaba dando respuesta al psicoanálisis. Exactamente. Entonces, Pillón lo que hace es empieza a redefinir un marco teórico y por eso después funda una psicología como una corriente de pensamiento nueva, a la que él plantea que en realidad el nombre de ponerle psicología social se lo pone con la perspectiva de que en algún momento se lo pueda sacar O cambiar. o cambiar. ¿Por qué? Porque dice no hay nada en el sujeto humano que no devenga de los vínculos, que no sea social. Entonces, en ese sentido dice la psicología en sentido estricto es social. Es decir, no existe nada, no hay nada en nosotros como sujetos que no devenga de las relaciones vinculares. Es decir, lo que tenemos como herencia tiene que ver con las condiciones para... Pero un sujeto que no está en relaciones vinculares, que no se encuentra en los grupos, que no está en una sociedad en concreto, no existe. Siempre somos sujetos de vínculos. Mirá la seriedad con la que me mira. Sí, sí. No, o sea, que estoy pensando- Me parece estoy un pensando- cachetazo maravilloso a Freud de pronto, ¿no? Freud, No, Lacan. él tiene que Freud lo romper ahí planteó. con... ¿Lo planteó? Freud llegó a plantear Claro. ¿Ah, sí? la importancia de lo social. No terminó de desarrollarlo, pero él planteó desde una psicología distinta, desde un posicionamiento distinto, desde una concepción de lo que es el individuo, el sujeto distinta, desde otra teoría del conocimiento, no el materialismo dialéctico histórico, sino el positivismo, ¿sí? Él planteó algo de la importancia de lo social, solo que se siguió centrando en el sujeto, en que todo ocurre dentro de nosotros, y de alguna manera no terminó de desplegar la esencia de todo sujeto que es social. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, por esencia. Nos es imprescindible. El otro en el vínculo opera en nosotros y vamos siendo, a partir de esos vínculos, en un contexto social determinado. Lo social tiene para nosotros determinación, nos va haciendo ser quienes vamos siendo,
O sea, es que Graciela, recién Angélica me decía hoy esa cara de seriedad, porque pensaba algunos ejemplos, ¿no? Como cómo graficar, sobre todo para aquellas personas que nos están escuchando en radio, algunos casos que quizás nos vienen de cuentos que han sido casos clínicos estudiados, como el caso de los niños lobos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes un muy buen ejemplo para graficar esto que Pichón Rivière sostiene, o que en algún punto también Freud lo hizo, pero lo hizo de la piel para adentro. Sí. Arrancamos el programa hablando de la piel. Perdón. Disculpen mi ignorancia, ¿me cuentan el caso de los niños lobos? Bueno, pero esperá, porque yo lo quería asociar con esto, ¿no? Sí, dale. Cuando uno lo cuenta en una historia, pensemos en cuentos como lo de los hermanos como Hansel y Gretel, o sea, cuando aparecen en las leyendas o en las historias, es más fácil graficarlo de esta manera, donde dice, bueno, y ahí si quieren expliquen si les parece. Esto que vos traés de los niños lobos efectivamente es así, es decir, es una de las cuestiones que nos sirve para poder comprender cómo alguien que es criado por fuera de, o criada por fuera de los vínculos humanos, va a desplegar determinadas posibilidades que le produce nuestro propio organismo, el hecho de ser humanos, pero hay aspectos que no van a poder desplegar. Digo, por ejemplo, en la historia de Kamala y Tamala, ¿no? Kamala y Tamala, quien los encuentra, los lleva a un monasterio, logran vivir un tiempo, pero digo, les cuesta mucho relacionarse porque no pueden hablar, no expresan sentimientos, comían desgarrando la comida, digamos, este tipo de cosas que, ¿por qué? Porque aprendieron a ser sujetos de un mundo en el que lo humano no participaba. Cuando llegan a un mundo humano, el cambio es muy fuerte, es una ruptura muy grande, logran algunos aspectos, pero no se adaptan totalmente. No. Digo, y lo traigo porque tenemos muy de la mano historias como la de Tarzán, ¿no? Que nos permite nos permiten enlazar la teoría, teorías muy profundas y muy estudiadas en los últimos 150 años, con ese diálogo que tenemos con lo más cercano. O sea, tenemos casos específicos a lo Tarzán, ¿no? Sin irte a las leyendas, en lo cotidiano. Nosotros ponemos mucho la mirada en nuestra vida cotidiana, una vida que transitamos y de la que no nos damos cuenta precisamente por eso, porque nos está acá pegada a la nariz y no la vemos y la analizamos solamente cuando tenemos una crisis. O porque naturalizamos. Porque la naturalizamos o cuando hacemos terapia. Yo iba a traer una expresión muy, muy cotidiana. Venimos solos al mundo y nos vamos solos. Esa expresión desconoce nuestra esencia social, porque cada vínculo que tenemos, cada experiencia con otros que tenemos, en cada lugar en el que vivimos, se nos va inscribiendo, la vamos metiendo adentro, nos va haciendo ser quienes vamos siendo día a día, momento a momento, en nuestros vínculos más cercanos, y conforma lo que nosotros llamamos en psicología social nuestro mundo interno. Poblado de personajes, poblado de relaciones, poblado de aromas, de escenas, es nuestro mundo interno. No venimos solos porque venimos en un vínculo, un cuerpo adentro de otro cuerpo, ¿sí? Que hace a nuestra esencia, y nos vamos, aunque estemos en la más absoluta soledad, con todo lo que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida. Nosotros solemos decir, o al menos por ahí cuando damos clase, yo les suelo decir a los grupos, si un bebé cuando llega a la familia supiera el escándalo que arma, si tuviera registro del lío que produce. Pero es así, es decir, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que somos parte de los vínculos. Por eso te decía, cuando uno dice psicología social, va a definir, yo digo para responderte seriamente, no porque no lo estamos haciendo, sino para decir conceptualmente. No, pero para que todo el mundo pueda comprenderlo. Digo, me parece que estamos diciendo una concepción, una teoría que define que todo lo que hay en mi mundo interno, en mi psiquismo, que mi conducta, que mis sentimientos, que mis emociones se expresan solamente porque tenemos que ver con que nos vamos construyendo en vínculos. ¿Hay terapias de psicología social? Sí,
hay terapias de psicología social, no es lo que formamos en la escuela. Porque la escuela es un instituto superior que, digamos, vos para hacer psicología tenés que ir a la universidad. Por lo tanto, quienes egresan de la escuela nuestra no están habilitados para hacer terapia. Y no enseñamos para hacer terapia. O sea, lo que vamos marcando es un camino. Nosotros decimos que nuestra escuela forma profesionales en el campo de la salud mental, que es un amplísimo campo de problemáticas que exceden largamente lo de la terapia. Porque lo que buscamos es promover salud. Y promover salud es en hay todos una los cosa súper ámbitos. interesante que también lo hemos charlado y que por supuesto lo trajo y lo puso sobre la mesa la pandemia, ¿no? Y esto que tiene que ver con ver cuáles son, por eso cuando las presentábamos hablábamos de los hilos invisibles que nos sostienen y que nos arman, y que la pandemia los vino y los trajo, ¿no? ¿Y cuánto de lo vincular se puso en jaque durante la pandemia? ¿Y cuánto se perdió también? Porque cuando tuvimos las medidas de aislamiento y de distanciamiento, esos vínculos se resignificaron abruptamente. Si nuestra cotidianidad quedó rota, quedó quebrada, y hubo que construir otras formas de convivir al interior de los hogares en donde se podía estar aislado, y en el exterior quienes no podían estar aislados en una vivienda, o porque no tenían la vivienda, o porque tenían que seguir trabajando, necesariamente. Pero aún así, en el contexto, en el alrededor de cada persona, lo vincular se fue resignificando, encontrándose de una manera distinta. Produjo crisis, produjo confrontaciones. De hecho, nosotros hemos tenido, digamos, ¿cómo es la contradicción, no? Grandes confrontaciones, se incrementaron las actitudes y conductas de violentamientos al interior de los grupos familiares, que se reencontraron de una manera distinta, pero a la vez aparecieron rasgos solidarios. Absolutamente. Entre vecinos y entre los mismos grupos familiares, que al sentirse que tenían que quedar aislados en un lugar determinado, se preocuparon por quienes podían quedar en soledad. Bueno, a esto iba cuando... Nadie salió igual de la pandemia. No, pero nadie. a esto iba también. Me parece que nos puso todas las cartas sobre la mesa, a pensar que era eso que teníamos invisible detrás y demás, y que también vino a poner en juego de nuevo y a actualizar, si se quiere, esto de lo holístico de la salud. Y digo en términos holísticos, en términos de integral, porque si no parecía que la salud quedaba bueno, un poquito de terapia por acá, un poquito de ejercicio por allá, un estudio anual para ver cómo estabas chequeado, y lo social no entraba dentro de ese juego, ¿no? Sí, pero además me parece, viste cómo pasa con las crisis. Las crisis tienen esa virtud. Cuando le encontrás la virtud. Cuando le encontrás la virtud a la crisis, claro. Está claro. Te digo, no es lo que te encanta atravesar. No. Pero digo, cuando sucede la crisis, esa desestructuración, esa desorganización, aparece realmente la posibilidad de poder organizar algo de nuevo, algo distinto. Ay, ¿cuánta gente se ha reinventado, chicas? Bueno, por eso. Y descubrió de pronto, no sé, la cocina, la jardinería, la escritura. No sé, yo hablo con muchísima gente que ha tenido proyectos, ha armado proyectos de vida en función del momento en el que estaba viviendo. Otros no pudieron. Bueno, por eso lo contradictorio. Claro. En esto que trae María Angélica de la crisis, que el concepto, la palabra tiene que ver con el caos y con la posibilidad, ambos albergados en esa palabra. Bueno, esto fue lo que nos ocurrió. Quienes pudieron reinventarse, como vos decís, proyectando, y quienes entraron en una depresión a partir de encontrarse en soledad, alejados de los vínculos principales y sin poder proyectar. Algo de esto va a haber en estas jornadas que se vienen. Algo de esto, repensarse, que son las 8ª jornadas nacionales y las 6ª latinoamericanas. Claro, ¿no es cierto? Porque en realidad, y vos cuando empezabas hablabas de los 115 años de nacimiento de Pillon y nuestro homenaje a nuestro maestro. En realidad nosotros venimos hace tiempo sosteniendo espacios que son las jornadas donde pensar las distintas
problemáticas que van sucediendo en los lugares donde trabajan psicólogas y psicólogos sociales. Pero resulta que esta vez, bueno, primero que se iban a hacer en pandemia, y iban a hacer en el 2020. Y no pudieron ser. Imposible. En el 2021 hicimos virtuales, hicimos unos encuentros virtuales. Y por supuesto, no es lo mismo. Ustedes hablaban hoy de las ganas que había de salir. Sí. Bueno. Hay una cosa corpórea, así que no. Bueno, que nosotros la virtualidad no tiene. Balanceábamos en estos días que estamos en plena organización y decíamos primero, qué audaces meternos a hacer unas jornadas en la crisis que hay en este momento en nuestro país y en lo que significa la inflación y para gente lo que tiene que ser pagar pasajes y demás. Hay una enorme gana. Se organizan colectivos y nos hablan de Tucumán, de Buenos Aires, de Córdoba. Digo, la gente tiene ganas de venir porque hay ganas de juntarse. Ay, ¿cuándo es esto, chicas? Cuenten. El 3, 4 y 5 de noviembre. Ah, falta. Hay tiempo Estamos todavía, en plena tarea. Bien. Pero quería referirme a una cosa de lo que decías recién. Para nosotros el encuentro tiene que ver con armar espacios de diálogo donde sea posible debatir cómo es que estamos viviendo lo de la pandemia y los cambios que ha significado esto que decía Gra recién, ¿no? Es decir, vos decías, no salimos, nadie salió igual. Efectivamente, hay muchos dolores todavía sin elaborar, hay mucho padecimiento sin elaborar. Salimos, te diría, además, en un mundo donde se despliega, ¿no?, una tensión enorme, cada vez más tensa, te diría, la relación. Hasta la guerra. Exactamente, hasta la guerra. Entonces, entre lo del cambio climático, lo de la guerra, lo de la pandemia, una situación de crisis que no termina de resolverse, bueno, tenemos mucho para pensar. Y a la vez, María Angélica, nos aparece como un mandato interno y externo respecto de que volvemos a la normalidad. Y resulta que lo que no se termina de asumir es que no es la misma normalidad. No existe ya. Por esto mismo ya fue. de que no salimos de la misma forma, hemos tenido que recrear y se han derribado aspectos y se han reconstruido otros. Ay, chicas. De todo eso vamos a hablar en la jornada. Nos bien. encanta todo. Todo, vamos, yo quiero ir. Pero bienvenida. ¿Dónde se va a realizar? Se van a realizar el día viernes, bueno, primero que el jueves, porque además hace 41 años que estamos como institución en Santa Fe, así que el jueves 3 vamos a hacer un acto primero allí en donde estamos hoy funcionando, que es en San Martín 1540, que es el edificio del Colegio Inmaculada. Ahí tenemos, nosotros alquilamos un espacio, ahí trabajamos. Entonces vamos a tener un acto por los 41 años. El jueves se funciona en la Facultad de Ciencias Económicas, perdón, el viernes en la Facultad de Ciencias Económicas y el sábado en las aulas nuestras, en nuestro lugar, digamos, lo que es nuestro pedacito de escuela. Y por supuesto, después de tanto trabajo, que es la tarea de reflexionar, de debatir, de intercambiar, de construir la fiesta. Ay, que Porque eso es siempre cerramos fantástico. con un festejo. Siempre los festejos vienen bárbaros. Chicas, gracias por... Yo No, le digo, ustedes. chicas, no. Gracias, Claro, No, por yo te supuesto. agradezco enormemente. La no sabes juventud cuánto. está en el espíritu, siempre lo decimos. Así es. Muchísimas gracias. Graciela Ascona, María Angélica Marmet. A propósito de las jornadas homenaje al doctor Enrique Pichón Riviere, y por supuesto lo pueden googlear y van a encontrar toda la data.